Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 19. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón y les dijo: Este es uno de los preceptos legales, prescrito por Yahvé, con estas palabras. Diles a los israelitas que te traigan una vaca roja sin defecto, que no tenga manchas y que no haya llevado yugo. Dádsela al sacerdote Eleazar, que la saquen fuera del campamento y sea inmolada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar untará su dedo en la sangre de la vaca y hará con la sangre 7 aspersiones hacia la entrada de la tienda del encuentro. Será quemada la vaca en su presencia, con su piel, su carne, su sangre e incluso sus excrementos. Tomará el sacerdote leña de cedro, hisopo y grana, y la echará en medio de la hoguera de la vaca. El sacerdote purificará sus vestidos y se lavará el cuerpo con agua. Luego podrá ya entrar en el campamento, pero será impuro el sacerdote hasta la tarde. El que haya quemado la vaca purificará sus vestidos con agua y lavará su cuerpo con agua, pero será impuro hasta la tarde. Un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en lugar puro. Servirán a la comunidad de los israelitas para el rito de hacer el agua lustral. Es un sacrificio por el pecado. El que haya recogido las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde. Este será decreto perpetuo tanto para los israelitas como para el forastero residente entre ellos. El que toque a un muerto, cualquier cadáver humano, será impuro 7 días. Se purificará con aquellas aguas los días 3º y 7º, y quedará puro, pues si no se ha purificado los días 3º y 7º, no quedará puro. Todo el que toca un muerto, un cadáver humano, y no se purifica, mancha la morada de Yahvé. Ese individuo será extirpado de Israel, porque las aguas lustrales no han corrido sobre él. Es impuro. Su impureza sigue sobre él. Esta es la ley para cuando uno muere en la tienda. Todo el que entre en la tienda y toque el que está en la tienda será impuro 7 días. Y todo recipiente descubierto que no esté cerrado con tapa o cuerda será impuro. Todo el que toque en pleno campo a un muerto a espada, o a un muerto, o huesos de hombre, o una sepultura, será impuro 7 días. Se tomará para el impuro cenizas de la víctima inmolada en sacrificio por el pecado, y se verterá encima agua viva de una vasija. Un hombre puro tomará el hisopo, lo mojará en agua y rociará la tienda y todos los objetos y personas
que había en ella, e igualmente al que tocó los huesos, o al asesinado, o al muerto, o la sepultura. El hombre puro rociará al impuro los días tercero y séptimo. El séptimo día le habrá limpiado de su pecado. Lavará el impuro sus vestidos, se lavará con agua y será puro por la tarde. Pero el hombre que quedó impuro y no se purificó, ese será extirpado de la asamblea, pues ha manchado el santuario de Yahvé. Las aguas lustrales no han corrido sobre él, es un impuro. Este será para vosotros decreto perpetuo. El que haga la aspersión con las aguas lustrales lavará sus vestidos, y el que haya tocado las aguas lustrales será impuro hasta la tarde. Y todo lo que haya sido tocado por el impuro será impuro, y la persona que le toque a él será impura hasta la tarde. Oración. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Grande es tu amor y tu misericordia, que nos das tus mandatos, para que los podamos cumplir con humildad y sencillez, y podamos seguir acercándonos a ti, con un corazón contrito y con un corazón humilde. Ayúdanos, Señor, no nos dejes solo, que sin ti nada somos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. En este día, donde iniciamos un nuevo mes en la presencia de nuestro Dios, vamos a pedir al Señor que nos llene de su amor y de su misericordia para seguir entendiendo y escudriñando su santa palabra. En este día corresponde el capítulo 19 del libro de los Números. Al leer y al haber escuchado también este capítulo, podemos ver cómo el Señor habla a Moisés y a Aarón y les da una orden, les da un precepto que el pueblo de Israel ha de cumplir a cabalidad, y es que al hablar a Moisés, al hablar a Aarón, que son las personas que están directamente en contacto con Dios, el pueblo de Israel tiene que cumplir fielmente lo mandado y lo pautado también de parte de Yahvé, nuestro Dios. El versículo 1 dice: habló Yahvé a Moisés y Aarón y les dijo. ¿Qué les dijo? Les va a dar un precepto. ¿Un precepto para qué? Para que el pueblo de Israel pueda hacerlo. Y esto va en cuanto a realizar las aguas lustrales. ¿Para qué son las aguas lustrales? Las aguas lustrales sirven para borrar la impureza contraída por contacto de cadáver, como lo hemos escuchado a lo largo de todo este capítulo 19 del libro de los Números. Para llegar hasta las aguas lustrales, Dios le habla a Moisés y Aarón para que le comuniquen al pueblo, para que ellos consigan una vaca roja. Esa vaca roja sin defecto, sin mancha, que esté pura, esa vaca la traigan, y quien va a ofrecer el sacrificio, quien va a matar ese animal, quien va a quemar ese animal, es un sacerdote. ¿Cómo se llama el sacerdote? El sacerdote Eleazar. Entonces dice el versículo 4, el sacerdote Eleazar untará su dedo en la sangre de la vaca y hará con la sangre 7 aspersiones hacia la entrada de la tienda del encuentro. ¿Quién lo va a sacrificar? El sacerdote Eleazar. ¿Qué más va a realizar? 7 aspersiones, 7 días de la semana, 7 días en que Dios creó el mundo.
Esa experiencia de escudriñar la palabra de Dios, pues también es una experiencia vivida, que también te la hago saber a ti para que nos enamoremos cada día más de la palabra de Dios, y más en este mes dedicado a la palabra de Dios. Y es que cuando estaba en el seminario, que el padre Luis Toro pues era mi formador en el seminario Nuestra Señora del Pilar en Barinitas, Venezuela, él nos explicaba las escrituras. Teníamos un día dispuesto para que el padre Luis Toro nos enseñara la palabra de Dios a través de la lección divina. Y el padre pues nos hacía la lección divina y todos participábamos de ella. Y a través de la lección divina podíamos entender la palabra de Dios. Podíamos escudriñar la palabra de Dios. Y el padre al final nos explicaba el pasaje que él nos mandaba a reflexionar en la lección divina. Y es que la explicación es también a la luz del Espíritu Santo. Y el Padre nos hablaba también acerca de esta maravillosa experiencia de la palabra de Dios, que tenemos que enamorarnos, que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Nos decía, no lean cualquier libro, lean las Sagradas Escrituras, enamórense de las Sagradas Escrituras, entiendan a la luz del Espíritu Santo las Sagradas Escrituras. Y es lo mismo que se le ha transmitido a cada uno de ustedes. Vamos a enamorarnos de las Sagradas Escrituras. Y el Padre nos hablaba, teníamos un día específico, creo que eran los días martes, en la cual hacíamos esta experiencia cada semana de escudriñar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de hacer lección divina con la palabra de Dios y escuchar la explicación del Padre Luis Toro acerca del tema que nos colocaba en la lección divina. Y es que la experiencia de Dios es una experiencia maravillosa que se manifiesta a través de los hombres que Él ha llamado a su servicio, de grandes predicadores, de grandes hombres que se han esmerado por llevar la palabra de Dios adelante. Y por eso pues doy gracias a Dios por la experiencia de llamarme a su servicio, por la experiencia de tener un formador y haber tenido un formador como el Padre Luis Toro, porque es un hombre de Dios, es un hombre entregado también por la palabra de Dios. Y como hemos escuchado a través del capítulo 19 del libro de los Números, que el sacerdote es el encargado del sacrificio. El sacerdote es el que habla con Dios también como lo hace Aarón. Y por eso les manifiesto, les animo y les motivo a que nos enamoremos cada día más de la palabra de Dios. Por eso, cuando Dios habla a Moisés y Aarón, el pueblo escuchaba lo que Moisés y Aarón decían de parte de Dios. Cuando un sacerdote habla bajo la doctrina de la Iglesia Católica y de las Sagradas Escrituras, tenemos que escuchar. ¿Qué tenemos que escuchar? Todo lo que Dios habla a través del sacerdote. Porque el sacerdote es un hombre llamado por Dios, es un instrumento de Dios, por el cual Dios manifiesta su obra, por el cual Dios habla también a la humanidad, por medio del cual Dios ha traído a muchas personas a la fe. Por eso yo les animo, vamos a enamorarnos de la palabra de Dios, vamos a escudriñar con la presencia del Espíritu Santo como lo hemos venido haciendo, pero de una manera más fuerte, de una manera más enamorándonos de la palabra de Dios, porque así tenemos nosotros que vivir esa experiencia de la palabra de Dios para entender, para no dejar que nadie venga con doctrinas perversas a querer destruir, a querer quitar, a querer sacarte de lo que tú has vivido desde el encuentro personal con el Señor a través de su palabra. Y lo que nos presenta también este capítulo 19 nos lleva a nosotros a ir comprendiendo que el Señor nos da preceptos, que el Señor nos ha dejado sus mandamientos para que nosotros los cumplamos a cabalidad. No seamos desobedientes. No nos alejemos de los mandamientos de Dios, no desobedezcamos los mandamientos de Dios, no rechacemos los mandamientos de Dios
porque el capítulo 19 que hemos escuchado también dice: aquella persona que no se haya lavado con las aguas lustrales será expulsado del campamento, será extirpado, nunca más volverá al campamento. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo la palabra de Dios, está desobedeciendo el mandato y los preceptos de Dios. Que tú y yo no desobedezcamos los mandatos de Dios, que tú y yo no echemos por la borda los preceptos de Dios, sino que mantengámonos firmes, seguros y caminantes en los preceptos de Dios, en los mandamientos de Dios, como nos lo refiere el versículo 13 de este capítulo 19. Escucha con atención. Todo el que toca a un muerto, un cadáver humano, y no se purifica, mancha la morada de Yahvé. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que purificarnos cuando vamos al encuentro con Dios. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos que lavar nuestra alma. Tenemos que lavar nuestro cuerpo de toda inmundicia de pecado para ir al encuentro con el Señor. Ánimo, no tengas miedo, no dudes en confiar en la gran misericordia de nuestro Dios, y que este mes podamos también nosotros enamorarnos de la palabra de Dios. Ánimo, no tengas miedo, Dios está contigo, Dios te muestra su amor, y que este mes puedas tú atraer a muchos o más a tener un encuentro con Dios a través de la palabra. Comparte en tus redes sociales, comparte, no tengas miedo de compartir, no tengas miedo de enseñarle a los demás para leer la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios. Ánimo, no tengas miedo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu ser, y les anuncio, con la gracia de Dios, el día miércoles a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, vamos a tener un en vivo para conocer más de la palabra de Dios, que este mes de septiembre iniciamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la experiencia de la palabra de Dios. El día miércoles 2 de septiembre, 6 de la tarde, hora de Venezuela, vamos a tener un en vivo referente a la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.